Hola a todos, bienvenidos a un análisis del informe WASDE que publica todos los meses el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News y aquí cuento con la participación de Andrés Canizo y Agustín Heider, que son analistas de Safras y Mercado. Vamos a estar analizando este informe del Departamento de Agricultura que fue interrumpido por el shutdown que ahora se vuelve a publicar y tuvimos algunos números que nos sorprendieron. Pudimos ver una mayor producción esperada a nivel mundial en maíz y en trigo, pero números negativos en soja. Y de eso vamos a hablar con Agustín, que bueno, pudimos ver una reducción tanto en stocks como en producción, tanto para Estados Unidos como a nivel global, y quiero saber cómo impactó esto en los precios. Bueno, la verdad es que creo que tomó por sorpresa el WASDE a muchos operadores, motivo por el cual, a pesar de ser, si querés, un informe que resultó alcista, porque tiene todas variables que hablan de ajustes en lo que es la oferta más que nada, respecto a los ajustes en la demanda, a pesar de eso, el mercado operó fuertemente a la baja en la inmediatez del reporte. Esto más que nada considero que puede estar asociado, por un lado, a lo que es la expectativa del mercado respecto a las exportaciones, en medio de toda esta tensión que hay entre Estados Unidos y China y el potencial acuerdo que hay en el medio, finalmente, digamos, declarado por Estados Unidos como oficial. este, Esto lo que hacía era generar quizás la expectativa de que las exportaciones de Estados Unidos podrían incrementarse eventualmente. Y lo que sucedió fue un poco lo contrario, un ajuste hacia abajo. De hecho, tenemos ahora luz al proyecto de exportaciones que no se ven desde hace 12 campañas. Es decir, tenemos que irnos a la campaña 2013-2014 para encontrar un número de exportaciones tan bajos como el que están proyectando para la 25-26, lo cual es bastante llamativo. Tuvimos finalmente el ajuste en los rendimientos, y por lo tanto la producción, que ahora está en 115,7 millones de toneladas, eh, lo cual implica un ajuste bastante interesante respecto al lugar anterior. Y aún así, el mercado reaccionó a la baja, y esto es un poco por lo que te comentaba, que creo que está vinculado a las expectativas de lo que eran las exportaciones, que finalmente se dio el escenario opuesto. Y por el otro lado, si quieres, quizás una visión un poco más pesimista respecto a lo que iban a ser los rendimientos y los ajustes de la entidad, que finalmente, bueno, posicionan la producción de Estados Unidos en 115 millones. Pero recordemos que el mercado por ahí estaba esperando, había una gran dispersión, si querés, en las proyecciones y las distintas entes privados, que esperaban quizás en algunos casos un poco más de ajustes, otros estaban alineados, otros esperaban lo inverso. Así que bueno, esto es un poco lo que nos dejó un WASDE que en números refleja más elementos alcistas que bajistas, pero quizás por las expectativas que tenía el mercado que no se cumplieron, termina siendo bajista y un poco también arrastrado por el resto de los granos, que ahí también va a comentar Andy. Así es, vamos a pasar entonces ahora a analizar los números que publicó el Departamento de Agricultura para maíz. Bueno, como dije al principio, se espera una mayor producción mundial, pero hay números que también sorprendieron, Andrés. ¿Es así? Correcto, Horacio, es así. Si bien hubo una merma en lo que es la estimación productiva, la misma sigue siendo de índole récord, ¿no? Finalmente se esperaba cierto ajuste en los rendimientos. Tal vez eso desilusionó un poco porque los privados estimaban un promedio de unos 183 bushels por acre y finalmente resultaron en 186 bushels por acre. Y esto nos da respecto al WASDE de septiembre. Ahora tenemos más variaciones respecto al reporte anterior porque tenemos que pensar versus dos informes. Teníamos 427 millones de bushels y ahora 425,2. Entonces es una reducción en producción bastante mínima, menos 0,37 por ciento. Entonces el mercado también esperaba un poco más. ¿Y qué pasa con esto también? A igual uso doméstico, consumo doméstico más uso de biocombustibles, con una producción tan alta también se van a ver construidos más los stocks finales, ¿no? Que se estiman en 54,7, mayor también a lo que se esperaba, lo que esperaba el mercado, los privados.
un 2% mayor respecto al WASD anterior. Si bien al final tocaron las exportaciones, Estados Unidos está dependiendo mucho de lo que es las exportaciones. En maíz, en septiembre teníamos 75,6 millones de toneladas y contra 78 millones de toneladas que se publicaron ahora en este informe. Así que esto también hace bajar un poco los stocks finales, pero de todos modos se construyen bastantes stocks. Y esto es también por el acarreo de stocks de la campaña comercial anterior, como estabas mencionando antes, este 15% más respecto de aumento respecto a septiembre, desde 33,7 a casi 39 millones de toneladas. También por exportaciones que finalmente de ventas líquidas que no habían resultado y también se volcaron para lo que es la campaña anterior. Y además de esto también recordemos que estuvo el informe de stocks del 1 de septiembre y en el mismo también cabe resaltar que entonces eh, mucho uso doméstico, al finalmente el USDA estimó que no había sido tal, entonces había quedado mucho en todo lo que es o granjas o todo lo que es consumo forrajero también, no se había usado tanto como se había estimado inicialmente. Por eso que se construyen tantos stocks. Y lo que es términos de producción global de otros países, tal vez no es tan relevante. 24-25 Argentina sigue igual. Brasil aumentaron 1 millón de toneladas, de 135 a 136, con lo cual se espera que puedan seguir aumentando, pero el foco sigue estando en las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Y se esperaba este shock en los stocks, pero también se esperaba, como te decía al principio, más reducción de rendimientos que finalmente el USDA no llegó a esta misma conclusión. Bien, eso sí, hay que tener en cuenta el ajuste en los stocks de la campaña 24-25, como indicabas, y también la presión bajista sobre los precios. Y vamos a terminar entonces este análisis con el trigo, que bueno, para la campaña 25-26 en Estados Unidos se espera una mayor producción y te quiero preguntar a vos, Andrés, ¿qué impacto va a tener esto a nivel global si lo vuelve más competitivo a Estados Unidos? En términos de competitividad, sí, realmente sí, Estados Unidos no está tan competitivo en este momento, así que con lo que decís puede presionar más los precios a la baja. Lo que pasó también acá es lo que te mencionaba del reporte de stocks al 30 de septiembre, que en este reporte, en el anterior no pudo ser introducido, entonces en este reporte se ve reflejado claramente, entonces por eso se ven estas alzas tan fuertes en lo que son los stocks finales 25-26. A igual uso doméstico en Estados Unidos de trigo, con unas exportaciones no tan elevadas y una producción buena de lo que es la campaña 25-26, finalmente, entonces se va a ir construyendo más stocks, ¿no? Más que nada, sobre todo en Estados Unidos. Por eso vemos casi ese 7% respecto a septiembre. Si fuese de octubre, veríamos mucho menos. Entonces, tenés una estimación de producción bastante más elevada, sobre todo lo que es por una mejora en lo que es trigo de invierno, por sobre trigo de primavera, que en el informe de stock fue contabilizado, pero al no tener WASDE no lo podíamos ver. Y a diferencia de maíz, sí te puedo decir que ahí cuando ves los stocks globales de la 25-26, que también es casi un 3% más, estamos hablando de 271 millones de toneladas, uno de los stocks más altos de las últimas campañas. Acá sí solo te puedo mencionar que a diferencia de maíz, se aumentaron lo que es estimación de producción más que nada de Argentina, desde 19,5 a 22 millones de toneladas, Australia de 34,5 a 36, Canadá también aumentó 1 millón a 37 y la Unión Europea aumentó de 140 a 142. Todo esto hace que no se pueda volcar todo esto en el mercado de exportación, en el mercado FOB. Entonces, se ve reflejado unos stocks finales más elevados, sobre todo de estos 2 millones que te mencionaba de la Unión Europea y otro millón más de Rusia que tal vez no pueda volcar
toda su mercadería a la exportación como se previene en WASDES anteriores. Muy bien, gracias Andrés y Agustín. Les recuerdo que pueden ver más análisis en nuestro canal de YouTube, donde tenemos entrevistas, cobertura de eventos, más estudios con ustedes a partir de los informes que publican en la plataforma Zafras, a la que pueden acceder mediante una demostración gratuita. Chicos, muchísimas gracias.